Bueno, pues nos encontramos otra vez aquí. Buenas tardes. Y como bien sabéis, ya llegamos al final de la cuarta muestra de cine lésbico de Asturias en Gijón. La valoración que hacemos desde la organización es muy positiva, demostrada por la masiva asistencia de un público diverso y abierto a todas las diferencias. Esta presencia de público nos enseña que la muestra de cine lésbico de Asturias en Gijón se consolida en un espacio cinematográfico, en el espacio cinematográfico de la ciudad de Gijón. La muestra no solo tiene una vocación local, sino que se está abriendo a nuevos horizontes geográficos. Hace una hora me ha llegado un audio de un festival de cine lésbico de Argentina, en La Pampa, Argentina. Entonces ya veis cómo vamos abriendo espacios, ¿no? No quiero terminar mis palabras sin un agradecimiento sincero a la Sociedad Cultural Gesto, en especial a Arlé, compañera y amiga, a la Asociación para la Investigación de los Conflictos Contemporáneos, al Festival de Cine de Gijón, en especial a su director Alejandro Díaz Castaño, a Yolanda Eiroa, a Maggie Prida y a Tito Rodríguez. También nuestro agradecimiento a Silverio Barjollo por su buen hacer técnico, a la Fundación Municipal de Cultura, a la Escuela de Comercio y a su personal, siempre acogedor y disponible ante cualquier necesidad. Seguramente me olvidaré de algo, de alguien, de antemano mis excusas, pero de Gaza y del pueblo palestino que sufre un genocidio por parte de Israel y de sus colaboradores necesarios no puedo olvidarme. Ahora voy a presentar a Dalia Alonso, que nos hablará de la película de hoy titulada Lesbia, que es la primera vez que se proyecta en Asturias, en el Principado de Asturias. Dalia Alonso es poeta y filóloga de lenguas clásicas. Destaca su faceta de traductora de los poetas líricos griegos como Alceo, Anacreonte y Safo, y a poetas líricos latinos como Catulo, el amador de Lesbia, Horacio y Marcial. Finalmente ha publicado poemas y trabaja como redactora y editora de Ethics Magazine. Y con esto yo ya no voy a hablar más. Muchas gracias y le doy la palabra a Dalia. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, María José. Muchas gracias a todas las organizadoras de esta muestra por invitarme. Estoy encantada de estar aquí. Y brevemente voy a introduciros un poco a la figura de Safo, que es una figura muy importante para esta película, este documental que vamos a ver a continuación. La cineasta Cheli Hadidimitriou, directora y guionista de esta película de Lesbia, es lesbiana de doble nacionalidad, por así decirlo, ¿no? Porque por un lado es homosexual y por otro lado es originaria de la isla de Lesbos, cuyo gentilicio en griego y también en inglés es lesbia, lesbian, la misma palabra que se utiliza para designar la sexualidad, ¿no? La misma palabra para referirse a esta sexualidad y al origen geográfico. Esta confluencia léxica tiene su razón de ser en la figura de Safo de Lesbos, a la que muchas y muchos conoceréis. Safo de Lesbos o Safo de Mitilene fue una poeta, vivió más o menos en el siglo VII, VI antes de Cristo. Fue una poeta, la única poeta mujer de la que conservamos obra significativa de prácticamente toda la antigüedad. Y fue además la primera escritora, la primera poeta que habló abiertamente de las relaciones homosexuales entre mujeres. Para honrar a esta figura, a esta poeta, y buscar una especie de origen, de meca, por así decirlo, ¿no? Una serie de mujeres, grupos de mujeres lesbianas, comenzaron a acudir a esta isla de Lesbos durante los años 70, 80, hasta más o menos los años 90, para conocer esa tierra sáfica y para vivir su identidad sexual entre iguales, no a escondidas. Esta
peregrinación, porque casi, pues sí, era una especie de peregrinación casi religiosa que, como decía, se extendió, lo veremos en el documental, hasta más o menos los años 90, suponía una suerte de rito iniciático para estas mujeres que encontraban en esa isla, particularmente en una playa de la isla, en la playa de Eresos, encontraban en esta playa y en la figura de Safo un mundo en el que su identidad sexual estaba integrada en la propia tierra. Una playa en la que era posible que solo hubiera mujeres que amaban a otras mujeres y que vivían con seguridad y con libertad. Además, bueno, os lo podéis imaginar, ¿no? Pues el encanto de la isla griega, el mar, los cielos azules, la calidez, hizo que esa playa, como veremos en la película, se convirtiera en una especie de santuario al aire libre en el que Safo se convierte prácticamente en una divinidad. Al principio de la película, una de las mujeres que hablan, uno de los testimonios, se pregunta que en qué otro lugar vas a encontrar en medio de la plaza del pueblo una estatua de una lesbiana, ¿no? Pues solamente en Lesbos. Esa identificación casi religiosa con Safo tiene también mucho que ver con el entorno en el que vivió y escribió la poeta. Un círculo de mujeres que con la distancia del tiempo también idealizamos un poco como si fuera una especie de utopía lésbica. Tenemos realmente muy pocos datos biográficos sobre Safo y muchos de ellos están teñidos o están tintados de una moral, de una sociedad que negaba la existencia de las relaciones homosexuales, que negaba la existencia o la posibilidad del lesbianismo o de la bisexualidad. Las biografías de Safo, pues muy de fiar no son, ¿no? Ahí está ese famoso testimonio de Ovidio, en el que Ovidio se inventa que Safo murió tirándose de un acantilado porque un hombre la había rechazado. Realmente sabemos que Safo murió de mayor y no murió por eso. Si atendemos a los textos que se conservan de ella, aproximadamente unos 300 fragmentos, solo 3 poemas enteros. Si atendemos a esos textos y los leemos, esos textos en los que ella habla en primera persona, vamos a descubrir que Safo habla muy a menudo de otras mujeres, a las que llama compañeras, amigas, a las que se refiere a ellas como amantes. Con ellas vive, con ellas comparte su vida y con ellas comparte también su escritura. Ese círculo de Safo, esa escuela, como algunos han preferido llamarlo, en realidad, más allá de la idealización, nos evoca más preguntas que respuestas, ¿no? No sabemos si realmente era una escuela o si era una escuela para el matrimonio, como dicen algunos. Lo que sí sabemos, porque lo podemos leer en esos poemas, que además ahora escucharemos, es que el mundo de Safo es un mundo como el que aparece, aunque sea de manera temporal en esta película, es un mundo femenino en el que no hay hombres, ¿no? Los hombres que aparecen siempre aparecen un poco como desde fuera, como desde de la periferia. Un mundo además en el que amistad y erotismo son sinónimos. En los poemas de Safo las mujeres cantan, se adornan con guirnaldas, escriben, evocan juntas al deseo, se observan, hablan de la belleza de las otras y construyen un mundo poético además en el que el amor no es algo fijo ni es algo eterno, sino que es un Dios que viene, va y se vuelve a ir, ¿no? Un mundo de libertad totalmente alejado de la visión patriarcal, que es algo que ha molestado a muchos de los estudiosos de la figura de Safo, ¿no? Que han intentado invisibilizar la existencia de mujeres así. Entonces, a partir de esta idea, de esa escuela sáfica, de ese mundo sáfico, estas mujeres viajando a Lesbos y encontrándose en esa playa, intentaron recrear ese mundo un poco sin reglas, en el que no se tenían que asignar ningún papel, en el que no había una sota, caballo y rey a la que tener que adaptarse. Realmente poco importa la veracidad histórica de qué era ese círculo de mujeres, ¿no? No sabemos si era una escuela para el matrimonio, para las chicas antes de casarse, no sabemos si era un culto con temática religiosa, no sabemos si era simplemente un círculo literario para las jóvenes de clase alta de la isla. Lo que sí sabemos, incluso cuando la historia nos llega a través de fragmentos, cuando esa historia nos llega contaminada por esta visión patriarcal y homófoba también,
de muchos y muchos escritores y muchos historiadores. Lo que sí sabemos, digo, es que Safo vivió y convocó, y lo que Safo vivió y lo que Safo convocó, lo que Safo consiguió crear en esos poemas es tan fuerte que 2 milenios después, más de 2500 años después, todavía la vemos como un icono y todavía ha sido capaz de originar movimientos como este que se traslada en la película. Los testimonios directos, esto también hay que decirlo, nos permiten también, más allá de los testimonios directos que se muestran en la película, nos permiten ir más allá de esa idea también de utopía que podemos aplicarle al mundo de Safo, y adentrarnos también en el caso de esta peregrinación que estas mujeres hicieron a la isla, adentrarnos en las contradicciones que tiene cualquier movimiento de ese tipo. La directora, como decíamos antes, al ser lesbiana y de Lesbos, se mueve un poco entre los dos mundos y ese es un poco el enfoque que le quiere dar a la película. Por un lado, ella está en el mundo de esas mujeres que se encuentran en la playa y que encuentran un lugar de distensión, de seguridad, de libertad. Y por otro lado, ella también busca la mirada de los lugareños, que ven cómo su territorio, cómo su isla se convierte en un lugar de peregrinación. Una situación tanto más peligrosa cuando llega el momento en el que el trasfondo político e identitario de las visitantes acaba convirtiéndose en algo más bien parecido a un turismo no controlado, ¿no? Cuando lo veremos ahora en la película, pero a mí me recordaba mucho también por ejemplo, lo que viene sucediendo en los últimos años con los desfiles del orgullo LGTB convertidos, sobre todo en grandes ciudades, en escaparates para marcas que usan al colectivo pues, cuando les interesa, cuando lo ven como nicho de mercado y nos dan la espalda cuando las cosas se ponen feas. En la reivindicación, por supuesto, cabe la celebración, en tanto que celebrar no deja de ser otra forma de reivindicar, pero también es importante no olvidar, ¿no? No olvidar por qué hacemos las cosas y lo veremos en la película, no olvidar por qué esas mujeres encuentran en esa isla o buscan encontrar en esa isla un lugar donde ser libres. La película se inicia con el poema, un fragmento, un verso de Safo muy conocido que dice «Alguien se acordará de nosotras». En leer a Safo, o en escucharla, como la vamos a escuchar ahora, hay una emoción innegable, no solo por la belleza de sus palabras, sino también por ese momento de reconocimiento que todos conoceréis o muchos conoceréis, ese momento de reconocimiento a través del tiempo, a través del espacio y el lenguaje que sentimos cuando encontramos en un texto de hace, pues eso, 2500, 2600 años, encontramos emociones que nosotros sentimos en el presente. Y esta sensación para mí es aún mayor cuando, como es en este caso, se trata también de algo que se ha negado y se ha ocultado públicamente hasta hace bien poco, es decir, la posibilidad de que dos mujeres se amen. También es emocionante en la película escuchar esos testimonios de esas mujeres lesbianas, sentir esa representación, esa visibilidad, sentir esa libertad. Y por eso películas como la que vamos a ver a continuación responde a esa premisa de lo que es bello, pero sobre todo de lo que es necesario. Igual sucede con esta muestra organizada con tanto cariño y con tanto tino, que es muy bella, pero también es muy necesaria, porque, como sabéis, lo lésbico, lo LGTB sigue molestando, incluso en entornos en los que asumimos que la batalla está ganada. Y la manida frase de «lo personal es político» cobra especial importancia cuando vemos que figuras como la de Safo, testimonios como los que aparecen en esta película, siguen siendo ocultados o barridos bajo la alfombra. Cuando vemos que 3000 años después, refiriéndome solamente a Safo en el nivel académico, se siguen publicando artículos en los que se dice que, a pesar de que, como digo, explícitamente Safo habla de amar a otras mujeres, artículos en los que se dice que Safo no podía ser lesbiana o no podía ser bisexual porque es que en aquella época no existía esa palabra. Como si fuera una cuestión de, como si las cosas solo existieran cuando las nombramos. Cuando se sigue hablando de la Safo que se suicida por un hombre en vez de reclamarla simplemente como una poeta, ¿no? Figuras como la de Safo, insisto, siguen molestando y por ello es fundamental que sigamos celebrándola y acudiendo a ella de la mejor manera posible, que es leyendo directamente sus textos, sin acudir a intermediarios. El documental también hace un poco esto, ¿no? Aunque cuenta con la voz de la directora y de la guionista un poco a modo de guía, a modo de narradora,
se centra en presentar directamente estas voces, estos testimonios de estas mujeres que acudieron a esa llamada de Safo, por así decirlo, en la playa de Eresos, sin intermediarios. También, para mí, esa es la victoria de Safo, ¿no? El hecho de que, a pesar de tantos intermediarios, de tantas voces que han deseado callar esa apertura, esa libertad con la que ella habló de este tema hace miles de años, a pesar de eso, su poesía ha pervivido, y aún fragmentaria, su poesía pervive lo suficiente como para que hoy podamos reclamarla como el referente que es para todas las mujeres lesbianas y bisexuales que quieren y que queremos vivir nuestra identidad en libertad. Muchas gracias por vuestra atención y que disfrutéis mucho de la película y de Recital.